Hola, buenas, somos el grupo 4, que está compuesto por Ruth Ojea, Rafael Castro, Javier Agudo, Pablo Sánchez y por mí, Carmen Espiñeira. Nuestro tema es la economía del comportamiento. A lo largo de esta presentación vamos a intentar que todos entendáis el concepto y sobre qué va. Al final de la presentación habrá un pequeño juego sobre lo explicado. Esperemos que os guste y aprendáis. Cada decisión que uno toma en su día a día, desde elegir qué yogures te vas a llevar del supermercado a tu casa hasta elegir la marca de tu coche nuevo, tiene que ver con una serie de percepciones de tu entorno y que son parte de campañas estratégicas que incitan a tus sensaciones y aspiraciones a culminar de una determinada forma. Por lo tanto, destacamos la economía del comportamiento. Esta se aplica sobre factores humanos y sociales para poder comprender y anticipar mejor las decisiones económicas de los consumidores e inversionistas y entender cómo el comportamiento afecta a los precios en el mercado y a la asignación de los recursos. Desde el inicio de la economía siempre se ha hablado de una conexión con la psicología, como bien menciona grandes economistas como Adam Smith en algunos de sus tratados. Sin embargo, no es hasta 1979 cuando se publica el texto más relevante de esta economía, que es la teoría prospectiva de Kahneman. En esta teoría se sostiene que las personas no somos tan racionales y no nos movemos solo por lo que necesitamos a la hora de tomar una decisión, sino que también influyen nuestras preferencias, nuestros gustos y sobre todo nuestras emociones. Los individuos establecen preferencias en función de una situación y circunstancias específicas en lugar de en términos absolutos. Esto significa que en función de su situación inicial, pues los agentes actuarán de una manera u otra. Para entenderlo mejor, voy a poner un ejemplo. Me voy de viaje a Roma y tengo los billetes comprados y lo único que me falta es elegir el lugar donde me voy a quedar. Me interesaría algo barato, como un apartamento, pues cerca del centro, pero sin embargo también tengo la posibilidad de irme a un hotel, pagar una cantidad más elevada y disfrutar de las características de las que dispone, en las que no tiene el apartamento. Si actúo de manera racional, me decantaría más por el apartamento, ya que es la opción más barata y finalmente lo voy a utilizar para dormir, porque si me voy de viaje a Roma es para hacer turismo. Pero finalmente pues me quedo con el hotel, porque me apetece estar a gusto y pues lo prefiero. Por lo tanto no soy racional a la hora de tomar esta decisión. Los resultados de este razonamiento conduce también a asimetrías de comportamiento entre las situaciones de posibles pérdidas o ganancias. Los individuos son generalmente más adversos a las pérdidas que amantes de las ganancias. Para que se entienda esto también, vamos a mostrar un ejemplo enfocado en una situación de pérdida y demostrarlo a través de las respuestas de la clase. Bueno, como podéis ver en la diapositiva, pues podéis leer el ejemplo, en el que pone: amenazado por una fuerza enemiga superior, los soldados serían cogidos en una emboscada, en la que morirían 600 de ellos, a menos que el general los condujera a un lugar seguro. Sus oficiales le proponen dos rutas alternativas para escapar de la emboscada. Si se elige la ruta A, morirán 400 soldados. Y si se elige la ruta B, hay una probabilidad de 1/3 de que no muera nadie y una probabilidad de 2/3 de que mueran 600 soldados. Bueno, pues os lo dejo aquí en la diapositiva. Podéis pensar en la opción que vosotros elegiríais y ahora en la siguiente diapositiva os voy a mostrar por la ruta que se decanta más la gente. ¿Y por qué? Bueno, al tratarse de pérdidas, en este caso las personas tienden a escoger la opción probable en lugar de la alternativa segura. Por lo tanto, se decantarían por la ruta B, ya que los humanos tendemos al riesgo cuando todas nuestras opciones son malas. Bueno, el primer punto a comentar serían los puntos de referencia y las preferencias de los consumidores. El valor que perciben los consumidores a la hora de la compra dependen de las circunstancias en las cuales se tome la decisión de compra,
según psicólogos y estudios de mercado. Estas circunstancias crean unos puntos de referencia en el cual pueden basarse las preferencias. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. El precio del valor de un piso en pleno centro de Sevilla, alrededor de unos 1.000 euros, y otro en Jerez de la Frontera, alrededor de unos 300 euros. El cliente que vive en Sevilla y pasa a vivir a Jerez le puede parecer una ganga, mientras que aquella persona que vive en Jerez y pasa a vivir a Sevilla Centro le puede parecer una estafa, por lo cual concluimos que es cuestión de perspectiva y también depende de las circunstancias en las que se dé la compra. A continuación vamos a explicar varios ejemplos de puntos de referencia. En primer lugar, el efecto dotación es el hecho en el que los individuos tienden a valorar más un producto cuando lo tienen que cuando no lo tienen. Es decir, es la diferencia entre el precio al que compraron el producto y al que están dispuestos a venderlo. Por ejemplo, imaginaros que a la mitad de la clase nos regalan una taza de café y a la otra mitad no les dan nada. Aquellas personas que recibieron la taza de café tienden a valorar más ese producto. Es decir, que si les preguntan a cuánto lo venderían, seguro que lo venderían a mayor precio que aquellas personas que no han recibido la taza de café. Por lo cual podemos ver las dos caras de la moneda. Aquellas personas que recibieron la taza de café y que probablemente la venderían a 2 euros y no por menos, y aquellas personas que no recibieron la taza de café y probablemente la venderían a 1 euro. Bueno, y siguiendo con el ejemplo anterior, podemos explicar el siguiente apartado, la aversión a las pérdidas. Aquellos estudiantes que recibieron la taza de café y que valoraron por 2 euros, no estarían dispuestos a venderla por una cantidad inferior a esta, porque supondría una pérdida para ellos. Por contra, aquellos estudiantes que no recibieron la taza de café sí que venderían esta por cualquier cantidad monetaria, ya que para ellos resultaría una ganancia y no una pérdida. El siguiente punto sería la presentación. La presentación se basa en el contexto en el que se nos presentan los productos, nombre, descripción, apariencia. Pongamos un ejemplo. Si vosotros como consumidores se os presentan dos tipos de crema, una frena el envejecimiento y otra rejuvenece, ¿cuáles elegiríais? Pues ya os digo yo que la mayoría de consumidores pondría más énfasis en la que rejuvenece. Y esto es por el simple hecho de que la palabra envejecer tiene una connotación negativa y rejuvenecer una connotación positiva. Por último, la relevancia es la importancia percibida por los clientes de una o varias características de un bien o servicio. Por ejemplo, el hecho de poner una imagen de cebras o animales salvajes atravesando la selva en el que la característica relevante es la migración de un paquete turístico de safaris en Tanzania. O un ejemplo más práctico sería el de un individuo que quiere cometer un crimen. Este lo comete en función de la relevancia. En este caso, la relevancia es el hecho de que exista una probabilidad de que lo atrapen y lo metan en la cárcel. Si el individuo no es plenamente consciente de este, lo más probable es que cometa el crimen, porque no está teniendo en cuenta la relevancia. Bueno, el siguiente punto a tratar es la justicia. A veces las personas hacen acciones porque creen que es adecuado o justo hacerlas, sin recibir ningún tipo de beneficio económico o beneficio material. Un ejemplo muy claro pueden ser las donaciones que se hacen a instituciones benéficas, hacer voluntariado en países de guerra o incluso, llevado más a la realidad, dejar propina en un restaurante. La teoría básica de los consumidores no parece tener en cuenta la justicia,
pero podemos modificar nuestros modelos de demanda para tener en cuenta la justicia en el comportamiento de los consumidores. Un ejemplo claro es el de las mascarillas con la situación del COVID-19. Antes de que llegara a España este virus, una mascarilla podría costar alrededor de 40 céntimos. Una vez llegado el virus, la mascarilla no baja de 1,70 euros, por lo cual los consumidores se sienten extorsionados y algunos de ellos deciden no comprar mascarillas. Bueno, antes de que llegara el virus, la demanda se situaría en D-1 y se demandaría Q-1 mascarillas a 30 céntimos. Y después de llegar al virus, nos situaríamos en D2, en el cual los consumidores aceptan una subida de 10 céntimos de las mascarillas dada la nueva situación y nos situaríamos en 40 céntimos. Por encima de este precio, la demanda es muy elástica, ya que los consumidores, como dijimos anteriormente, no están dispuestos a pagar más, ya que se sienten extorsionados, y así quedaría la demanda después del virus. Imaginemos dos situaciones. Una sería la de comprar un libro, y tenemos dos opciones. La primera es comprarlo justo debajo de tu casa por 20 euros. Y la segunda sería a media hora de tu casa, pero por 10 euros, la mitad de precio. Y la otra situación es la de comprar un móvil, en este caso un iPhone, o justo debajo de tu casa por 1000 euros o a media hora de tu casa por 990 euros. Si os fijáis, en ambas situaciones la diferencia de precios es la misma, son 10 euros. Y muchos, si os habéis parado a pensar, habréis dicho, hombre, pues por el doble del precio, prefiero andar media hora a tener que gastarme esos 10 euros. Sin embargo, con el iPhone no ocurre lo mismo. El proceso mental que seguimos es, bueno, para 10 euros que me voy a ahorrar con respecto a esos 1000 de total, no me merece la pena. Esto es lo que significa, esto es lo que es un sesgo cognitivo. Es decir, un efecto psicológico que produce una desviación en el proceso de la información. En este caso, esos 10 euros vistos de dos perspectivas distintas. Es decir, una interpretación ilógica de la realidad. Y ocurre más de lo que nosotros nos pensamos. Como he dicho antes, no es el único sesgo que existe. Tenemos muchísimos más. Uno sería el de el bueno, el feo y el malo. Bueno, esto no es un sesgo en sí, es una estrategia de marketing que se aplica al precio. ¿Y en qué consiste? Bueno, tenemos tres precios. Uno sería el que denominaríamos el bueno, que es el que queremos vender. Otro sería el feo, que es aquel que es muy barato y no transmite la sensación suficiente de calidad para el cliente. Y el malo, que es aquel que no quiere nadie, que tiene un precio demasiado elevado. ¿Qué es lo que conseguimos con la estrategia de estos tres precios? Lo que se denomina como el efecto anclaje. Es decir, el cliente, en concreto su cerebro, se ancla en el precio del feo y el malo y lo utiliza como punto de referencia. Y ese punto de referencia hace que vea el bueno de otra forma que si este precio estuviera solo, sin estar acompañado del feo y el malo. Este efecto anclaje se utiliza muchísimo a la hora de establecer precios cuando hablamos de un producto que tiene diferentes variedades. Un caso sería el de los iPad Touch. Vemos que tenemos tres modelos. Uno, el de $229 con 8 GB, que este podríamos decir que es el feo, el que, bueno, si no tienes suficiente dinero y te quieres comprar un iPad, pues puedes, pero por $70 más tienes al que sería el bueno, el que queremos vender, que tiene 4 veces más gigas que el feo, lo que lo convierte en una opción mucho más atractiva. Y ya por último estaría el malo, el que se dispara de precio completamente y por $399 sí que es verdad que te duplica la del bueno, pero es que comparado con la diferencia entre el feo y el malo no es tan interesante.
Si nos fijamos, lo que hace nuestro cerebro es ancla la información del feo y el malo, y dice, es que comparado con estos dos, el mejor calidad-precio es el bueno. Aunque a lo mejor en realidad lo que se ha hecho la empresa, en este caso Apple, es establecer el malo aleatorio, o sea, cediendo su precio muchísimo simplemente para aprovechar este efecto. Esperar. Antes de que cerréis el vídeo y os pongáis a hacer las actividades, ya sé lo que vais a decir. Oye Javi, dijiste que no ibas a explicar la importancia de los sesgos y la verdad. Por perder 10 euros al comprarme un iPhone o gastarme 199 en un iPad tampoco me voy a arruinar. Y tenéis razón, pero con el caso que os voy a poner ahora, sí que vais a entender por qué es importante tener los sesgos en cuenta, os lo prometo. Los tres protagonistas de este ejemplo son el fondo de inversión Madoff, el LTCM, Long Term Capital Management, y Magallanes, creado por Peter Lynch. Para entender este ejemplo, primero tenéis que saber qué es la volatilidad. Muy simple. La volatilidad es una medida estadística que nos indica cuánto se mueve algo en el tiempo. Una vez presentado el contexto, imaginemos tres inversiones. Una en el LTCM, otra en el Madoff y por último en Magallanes. El LTCM tenía una rentabilidad media del 35% y una volatilidad del 8%. Esto produce una gráfica de este estilo. Madoff tenía una rentabilidad del 12%, es decir, 1% al mes, con una volatilidad del 3%, lo que se asemeja a una línea recta. Y nuestro protagonista final, Magallanes, obtuvo una rentabilidad del 27% y una volatilidad del 21%, sin duda el más inestable. Con esta información, ¿en qué fondo invertiríamos? Pues la mayoría de la gente, según el perfil de riesgo y lo sensible que sea a los cambios, pues o prefiere Madoff, yo con un 1% al mes me conformo, o el LTCM. Yo puedo aguantar más, quiero un 3% al mes, soy ambicioso. Algún atrevido se subiría a la montaña rusa de Peter Lynch, pero los que menos. Si atendemos solamente a la volatilidad, nos podemos llevar sustos. Y es que la volatilidad no es más que una medida descriptiva de cómo se mueve algo, que ya lo he explicado anteriormente. No nos dice nada del motor que produce ese movimiento, o sobre la calidad del proceso que genera el movimiento. Entonces, ¿qué ocurrió con estos fondos? Pues en el caso de Madoff se descubrió que era un fraude. Vamos, que ese 12% de rentabilidad era mentira. La mayor estafa piramidal de la historia. El 23 de diciembre de 2008 se juntó con la crisis y Madoff dejó de conseguir suficientes clientes para el fondo. Y como era una estafa piramidal, dependía de los contribuyentes que se iban agregando para pagar ese 12% a los de abajo. Entonces cayó en picado y sus inversionistas perdieron prácticamente todo su dinero. El caso del LTCM es realmente interesante. Este fondo estaba compuesto por un grupo de matemáticos, entre ellos 2 premios Nobel, los cuales se dieron cuenta que la renta fija de varios países era muy estable. Entonces desarrollaron un modelo tal que cuando uno de estos activos estaba sobrevalorado y otro infravalorado, lo que hacían era apostar a una convergencia, es decir, a una reversión a la media. Esta estrategia va muy bien cuando el mundo se comporta según nuestro modelo dice, pero estos matemáticos pecaron de exceso de confianza, que es uno de los sesgos que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir. Cuando el mundo deja de comportarse como nuestro modelo dice que se tiene que comportar, aparecen los problemas. Entonces, los bonos rusos empezaron a hacer cosas raras y a desplazarse del modelo. Y al estar ellos muy apalancados, fijaos el nivel de apalancamiento, que ellos gestionaban 10 billones de dólares, pero estaban invertidos por 500.000 billones. Entonces generó un problema tan grave que tuvo que salir a su rescate el director de la Reserva Federal Americana, Alan Greenspan. Sin embargo, el de Peter Lynch, Magallanes, fue un triunfo a pesar de la gran volatilidad. Pero siento deciros
que no todo salió bien, ya que nadie que invirtió en el fondo de Lynch alcanzó esa rentabilidad. Cuando este crecía, se ponía de moda y aparecía en prensa. La gente entraba y cuando caía se salían sin poder aprovechar el potencial de rentabilidad y guiándose más por un sesgo de negatividad que no les permitía ver cuál era la naturaleza real de esas subidas y bajadas y que el crecimiento, a pesar de ser volátil, era consistente. Los sesgos y la regla práctica de que volatilidad y riesgo van siempre de la mano llegó a costar millones de dólares a miles de personas. El riesgo es un concepto difícil, complejo y multidimensional, mientras que la volatilidad y otras estadísticas descriptivas son un intento de reducir sus muchas caras a un simple número. Y como decía Hayek, Premio Nobel de Economía, la curiosa tarea de la economía es demostrar a los hombres lo poco que realmente saben sobre lo que ellos se imaginan que pueden diseñar. Hola a todos, yo soy Pablo y ahora vamos a hablar sobre las burbujas económicas y las cascadas informativas. Bien, yo estoy seguro de que todos hemos oído hablar alguna vez sobre las burbujas económicas, pero por si acaso vamos a definirlas y luego hablaremos un poco sobre ellas y pondremos algunos ejemplos. Bien, una burbuja económica no es más que una subida del precio de un bien que no se basa en las condiciones fundamentales de la demanda o del valor, sino en la creencia de que el precio seguirá subiendo, es decir, su demanda especulativa. Entonces, por tanto, decimos que las burbujas son fruto de una conducta irracional, puesto que los inversores, o mejor llamados en este caso, los especuladores, compran acciones o bienes por el simple motivo de que su precio ha ido subiendo en los últimos tiempos, esperando a que éste siga subiendo y que por tanto obtendrá un beneficio seguro. La realidad es que esto no es así, ya que sabemos que estos inversores que se dejan llevar por subidas puntuales del precio o otras inversiones infundadas perderán dinero, ya que seguramente venderán dichas acciones o bienes una vez su precio haya bajado. Para la economía de un país, normalmente estas burbujas suelen ser inocuas, es decir, no afectan a la economía, su economía no sufrirá ningún daño permanente, por lo que no son relevantes, pero no siempre es así. Por ejemplo, en el año 2008 estalló en Estados Unidos una burbuja económica que llevaba prolongándose durante muchísimo tiempo, en la que conocemos como burbuja inmobiliaria, que provocó pérdidas financieras millonarias a grandes bancos que habían concedido créditos hipotecarios a compradores que no podían hacer frente a los pagos mensuales. La intención de estos compradores era comprar casas para venderlas poco después, y así ganar dinero fácil, basándose en la falsa creencia de que el mercado inmobiliario era una inversión segura, apoyándose en la vertiginosa subida de precios que las casas habían sufrido en los últimos años. La realidad es que esta subida no era más que una burbuja. Como consecuencia, varios bancos tuvieron que ser rescatados con dinero público para que la economía no colapsase y el daño fuese irreparable. Como vemos en el gráfico que tenemos en pantalla, el gráfico relaciona el índice de precios de la vivienda en función del año en el que nos encontremos, ¿de acuerdo? Pues bien, podemos ver cómo hasta 1998 la subida de precios existía, pero era moderada. Sin embargo, desde el 98 hasta 2006 observamos cómo los precios aumentan de forma exponencial, llegando hasta un índice de 190. A partir de 2006 se ve cómo los precios empiezan a bajar notablemente, exponiendo así el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Ahora bien, yo lanzo una pregunta, ¿vale? Y eso ya es a modo de reflexión. ¿Quién creéis que tiene la culpa de este estallido de la burbuja? Si los bancos que habían estado concediendo créditos hipotecarios a compradores que sabían que no podían hacer frente a los pagos, o bien aquellos especuladores que compraban casas con el único motivo de querer sacar un beneficio, sabiendo que si algo pasaba no iban a poder hacer frente tampoco a los pagos. Bien, pues ahí tenéis la pregunta. En España, la burbuja inmobiliaria también afectó muy gravemente, casi de igual manera que a Estados Unidos, teniendo en cuenta que, por supuesto, nuestra economía no es tan fuerte como la de ellos. Al contrario de lo que mucha gente piensa, afectó más a los precios y no tanto al volumen construido, aunque no es noticia para nadie que existen muchísimas casas vacías que son propiedad de los bancos. El Banco de España cifra en 60.600 millones las pérdidas por el rescate a la banca.
dinero que está de más decir que no se va a recuperar nunca. Para España, esta burbuja inmobiliaria ha provocado, sin duda, la mayor crisis de nuestra historia reciente, de la cual considero que aún no nos hemos recuperado del todo, a pesar de que con esto del coronavirus los augurios no son demasiado esperanzadores. Otras burbujas especulativas muy conocidas en todo el mundo fueron la crisis de los tulipanes, que es la primera de la que se tiene memoria histórica, alrededor de 1637, y consiste en la subida del precio bulbo de los tulipanes. Y otra es la burbuja de las .com, que fue provocada por la subida desproporcionada del precio de las acciones de las empresas, que aparecían en los inicios de Internet a principios de este último siglo. En la actualidad, una de las burbujas más importantes y que parece que está a punto de estallar es la de los préstamos estudiantiles de Estados Unidos, deuda la cual va camino de los 2 billones de dólares y parece que nunca va a poder pagarse. La cuarta imagen que vemos en pantalla nos refleja una huelga estudiantil que, se ha realizado hace muy poco allí en Estados Unidos, y el cartel que vemos quiere decir que hola mamá, sigo en quiebra. O sea, nos refleja bastante bien la situación que están sufriendo allí los estudiantes americanos, que para poder estudiar una carrera universitaria tienen que casi endeudarse toda la vida. Bien, ahora entramos en el terreno de las cascadas informativas, que tienen bastante relación con lo que hemos estado explicando hasta ahora. Las cascadas informativas son valoraciones de oportunidades de inversión basadas en lo que hacen otros inversores, los cuales a su vez se han basado en otros inversores. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que se entienda, que creo que es la mejor manera de que todos nos enteremos. Imaginemos que mi compañero Rafa tiene una empresa que no va nada mal y la cual cotiza en bolsa. Mi compañera Carmen decide comprar acciones de la empresa de Rafa porque ha recibido una información muy valiosa y considera que puede obtener beneficios. De repente llega Ruth, que es muy amiga de Carmen, y como ha visto que ha comprado un gran número de acciones, decide hacer lo mismo, totalmente a ciegas, ya que no tiene ni idea de cómo va la empresa de Rafa. Además, llega Javier y viendo que Ruth se ha comprado acciones de la empresa, pues decide aventurarse y hacer lo mismo, confiando en el buen criterio de Ruth, que en realidad no tiene idea de por qué ha comprado esas acciones, y así sucesivamente. Yo creo que se ve claramente cómo este concepto de cascada informativa tiene relación con el concepto de burbujas económicas que hemos explicado anteriormente, ya que si estas cascadas informativas llegan a la suficiente gente, seguramente pueden provocar una burbuja económica. En cuanto a las políticas públicas es uno de los ámbitos con mayor potencial para aplicar la economía del comportamiento. Permite diseñar políticas públicas más eficaces, como por ejemplo Estados Unidos, Australia y Reino Unido han implementado recientemente políticas públicas basadas en la economía del comportamiento para mejorar servicios de salud, recaudación de impuestos, etc. A la hora de hablar de las políticas públicas debemos definir el concepto también de arquitectura de decisión. Es una variable de la economía del comportamiento que se concentra en estudiar el contexto y entorno en el que nos encontramos a la hora de tomar decisiones. Modificando estos contextos podemos fomentar la toma de una decisión determinada. 2 ejemplos para explicar esto son los siguientes. Un restaurante de Estados Unidos, mediante la modificación del tamaño de los platos, lograron reducir en un 20% el desperdicio de comida de un restaurante buffet. Y el segundo ejemplo sería, mediante un estudio, lograron reducir el consumo de comida no saludable en un 16%, modificando el orden de presentación de la comida, poniendo primero la comida saludable y después la comida poco saludable. En este caso, la arquitectura de decisión fomenta decisiones positivas y crea cambios positivos en las personas y en el ambiente que los rodea. La mejor manera de entender las políticas públicas mediante la economía del comportamiento es poner ejemplos prácticos. En este caso, en la asistencia a las urnas, Estados Unidos implementó exitosamente un sistema para promover la asistencia a las urnas por parte de la ciudadanía. Este consistía en cambiar el mensaje tradicional de motivación por uno que incluyese una descripción de cómo, cuándo y dónde votar. El resultado fue una mayor participación en las elecciones. Otro ejemplo muy famoso de las políticas públicas es la donación de órganos. Respecto a la donación de órganos, la estrategia que se llevó a cabo fue hacer a todas las personas donantes por defecto y preguntarles a la hora de renovar el DNI si querían cambiar esta condición.
En los lugares donde se probó invertir estas alternativas, los resultados fueron impresionantes. En Illinois se pasó de una tasa de un 38 a un 60%. Otro ejemplo fue la iniciativa que tuvo Estados Unidos, concretamente en Chicago. En una ruta que desde hacía años tenía un montón de muertos debido a una serie de curvas en S muy pronunciadas, los conductores no bajaban la velocidad y en consecuencia se estrellaban. El municipio de Chicago decidió pintar líneas blancas cruzando la calle con una distancia cada vez menor entre ellas. Esto crea una ilusión. Los conductores tienen la falsa sensación de que están conduciendo cada vez más rápido e instintivamente pisan el freno. Esta iniciativa redujo en un porcentaje muy alto el número de muertes y de accidentes en ese tramo. Este quizás sea mi ejemplo práctico favorito. Debido a la falta de higiene de los baños del aeropuerto de Ámsterdam, el aeropuerto decidió grabar en el interior de los urinarios el dibujo de una mosca. Al tener el dibujo ahí grabado, los usuarios centran su atención en un punto fijo, lo que consiguió reducir en un 80% las salpicaduras y la higiene general, sin ninguna advertencia, multas ni llamadas a la responsabilidad. Y para terminar, como conclusiones que podemos destacar, podemos usar a nuestro favor la economía del comportamiento, pero debemos recordar que solo funcionará si la gente actúa como quienes lo diseñaron lo previeron. Y además es indispensable un buen diagnóstico y probar su efectividad antes de realizarlo. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra atención y ahora os dejamos con una serie de cuestiones en un archivo aparte.